no está mal que en la presentación de un estudio que nos llama la atención sobre los desafíos demográficos generados por un proceso de envejecimiento acelerado de la población uruguaya, tengamos una sala atestada por jóvenes, seguramente por jóvenes estudiantes de este país, que representan un estímulo formidable para encarar este tema tan crucial con el mejor espíritu, con la mayor confianza, que es como queremos encararlo los uruguayos. El lanzamiento del estudio y el propio contenido del estudio habla de los desafíos económicos que plantean los cambios demográficos en Uruguay. Y la verdad es que es absolutamente claro que esto significa un tema relevante para la política económica. Para la política económica entendida como la entendemos aquí, en el gobierno del Uruguay. Ante todo, y disculpen la obviedad, política. La política económica es, ante todo, política. Digo esto porque, como tantas veces hemos señalado, en el Ministerio de Economía del Uruguay no nos consideramos los cajeros del gobierno, ni tampoco contadores que están en el ministerio para asegurar un prolijo equilibrio contable de las cuentas. Nuestra tarea es algo más profunda y algo más extensa que esta que acabo de mencionar. Nuestra tarea tiene que ver con el trazado de objetivos, la elección de una estrategia y, por supuesto, la selección de herramientas, de instrumentos, al servicio de la búsqueda de niveles cada vez más altos de desarrollo económico y social. Y esta es una tarea muy profunda, que no se agota en el corto plazo y que exige un horizonte temporal de mediano y de largo plazo, que es el que nos permite realizar definiciones que aseguren sostenibilidad a lo que hacemos en las tareas de corto plazo. Y esto supone transformaciones estructurales. Y así lo hemos hecho siempre en el Ministerio. Desde hace años Uruguay viene realizando cambios estructurales muy importantes en la órbita de la economía. Cambios estructurales que han tenido que ver con el sistema tributario, con la administración tributaria, con el propio funcionamiento del Banco Central del Uruguay, con la modernización del régimen de concursos, con el establecimiento de normas de defensa de la competencia, con la adopción de las prácticas internacionales más modernas en materia de supervisión y regulación de las instituciones de intermediación financiera, con el establecimiento de una red financiera, con la protección del ahorro bancario, y así podríamos seguir. Estos son cambios de estructura, cambios de mediano y de largo plazo, cambios que tienen que ver con la larga duración. Y hago esta reflexión, porque es al adoptar ese enfoque estructural de larga duración que ingresa el tema demográfico a la preocupación de la economía del Uruguay y del Ministerio de Economía. Cambio demográfico que está analizado rigurosamente en el estudio que estamos presentando y que nos muestra proyecciones conmovedoras. No solo por el proceso de envejecimiento, con la reducción de jóvenes y el crecimiento de los adultos, que avanza a un ritmo sensiblemente superior al del promedio latinoamericano, sino por algunos datos que impactan realmente. Uruguay alcanzaría, según estas proyecciones, su máxima población en 2046,
con unos 3.600.000 habitantes. Luego eso decaería a 3.300.000 habitantes en 2100, esto es exactamente un siglo después de cuando se había alcanzado esta cantidad en 1998. Y eso conmueve, porque lo primero que demuestra el estudio es el impacto fiscal de esta situación. Un impacto fiscal que tiene que llevarnos a asumir que aquí tenemos desafíos muy importantes y que tendremos que encararlos con la atención que merecen y esa perspectiva del cambio estructural y el horizonte de mediano y de largo plazo, aquí más que nunca, porque este es un tema típicamente propio de ese horizonte. Hace algunos años en el Uruguay se solía discutir la viabilidad del país. Incluso destacados intelectuales uruguayos han planteado este tema, que generó no pocos y profundos debates en el Uruguay. El Uruguay como problema de Alberto Metol Ferré es un ejemplo de esta discusión. Uruguay provincia o nación de Roberto Ares Pons es otro ejemplo de esta discusión. Hoy, con el mayor de los respetos, yo me voy a permitir decir que ahora no encararíamos esta discusión con esa perspectiva. Porque nos hemos demostrado a nosotros mismos, los uruguayos, que podemos encarar estos temas con perspectiva estructural y con la realización de transformaciones de profundidad, de larga duración, de corte estructural. Ya puse algunos ejemplos, no los voy a repetir, pero ahora destaco otro aspecto de esa discusión, que es la perspectiva del cambio cultural. Porque a mí me parece, sinceramente, y no es autocomplacencia, que esto ha tenido la dimensión de un cambio cultural en el que los uruguayos hemos ganado confianza en nosotros mismos. Esto es, en el buen sentido de la expresión, ha mejorado nuestra autoestima colectiva para encarar temas como el que está planteado en este estudio. Y ya que se habló del bono demográfico, también analizado y planteado en el estudio, es esa la perspectiva con que tenemos que encarar este problema, sintetizada en el bono demográfico. Y planteado, esto no es un límite a la viabilidad del país, sino un factor a tener en cuenta en el diseño de las decisiones de largo plazo mirando el Uruguay hacia adelante. Y un conjunto de factores que necesariamente jugarán un papel importante en el análisis y la toma de decisiones al respecto. Entonces, por supuesto que habrá que tener en cuenta el impacto fiscal, ni que hablar, pero también habrá que tener en cuenta todo lo que nos trae una buena inserción internacional del país. Esa inserción internacional que agranda al país y que se basa estratégicamente en el crecimiento inclusivo, en la apertura al mundo y en la apuesta a la calidad, al esfuerzo realizado con excelencia, lo cual nos trae al terreno de la discusión relativa al cambio demográfico los temas de la educación, la promoción del conocimiento científico y tecnológico, la innovación, la competitividad en base a calidad, a eficiencia, a niveles de productividad. Temas que también están planteados en el estudio que estamos comentando. Por todo esto es que el Ministerio de Economía y Finanzas no solo no considera este tema ajeno a nuestro trabajo, sino que lo considera, pensando en el país del futuro,
un tema esencial de nuestra área de contribución a los temas del gobierno. Felicitaciones a los autores del trabajo y nuestro agradecimiento por disponer en él de una herramienta fundamental para contribuir a mejorar nuestro estudio de la situación del país y la decisión o la definición de decisiones políticas muy importantes para el futuro. Hay constataciones importantes. En el reciente periodo de crecimiento el capital humano tuvo su contribución y eso nos reafirma algunas líneas de acción o el sondeo de algunas líneas de acción que el propio estudio también lo plantea. Las mejoras en los niveles de productividad son insoslayables y eso también es otra constatación de líneas de acción a las cuales hay que seguir. Productividad en general de la economía uruguaya. Y el cierre de las brechas de género sin ningún tipo de dudas. Y ahí también hay otra confirmación de líneas de política que se están llevando adelante. Hablamos del bono demográfico, de alguna manera me sorprendió, hablábamos recién con la ministra, teníamos alguna percepción de que no teníamos un bono demográfico tan extendido. Cuando miramos la gráfica, no sé, tenemos que verlo técnicamente, pero ya se produce un crecimiento que supongo yo que están calculando que igual a el periodo cuando comienza a caer, y ahí es hasta donde dura. Yo no esperaría hasta el 2040 para pensar que tenemos tiempo de hacer cosas, ¿verdad? De cualquier manera genera una base de tranquilidad, de calma para encarar las acciones que haya que encarar, el hecho de que este bono demográfico exista. Yo creo que hay que buscar sin ningún tipo de dudas el segundo dividendo, que se planteaba muy claramente en la presentación, y para ello las acciones que estaban indicadas y básicamente pasan por seguir aumentando los niveles de productividad de la economía y la mejora en el capital humano. Son constataciones, son afirmaciones de cosas que hay que seguir realizando. En definitiva, lo que implica, digamos, un estudio de este tipo es primero que nada información, saber dónde estamos parados. Ese es el valor y el valor sustancial que tiene. Habiendo formado parte y continuando siendo parte de esta institución, sabemos aquí la importancia que tiene la información para la toma de decisiones. Quizás durante mucho tiempo en nuestras carreras económicas, contables, de administración, la elaboración de la información se dio o se pensaba solamente para cumplir formalidades. Pero es una prédica permanente de que la información es poder, la información es necesaria para la toma de decisiones. Por lo tanto, tenemos en la mano información valiosísima, tenemos la posibilidad de, a través de este estudio, estar mirando de alguna manera el futuro si todo quedara quieto. Entonces, más que preocuparse por algunas acciones, por algunas de las conclusiones del informe, hay que ocuparse. Y esto es lo que venimos haciendo, o lo que queremos hacer a nivel de gobierno. Una de las líneas de acción principales que hemos planteado en este periodo de gobierno, a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es justamente rescatar esta mirada de mediano y largo plazo del país. Aquí estamos hablando de un muy largo plazo, ¿verdad? Pero me parece que es importante hacerlo a través de la creación de la Dirección de Planificación en la OPP. Esto implica darle al Estado uruguayo una instancia donde puedan sistematizarse de manera permanente y todos los estudios que sean necesarios y los análisis y las visiones de futuro que sean necesarias para un desarrollo sostenible de nuestro país, en todos sus aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, en el aspecto cultural. Resulta fundamental y desde ya digo que este trabajo es un insumo fundamental de la Dirección de Planificación, tanto que ya han habido algunas actividades en las cuales se empezó a trabajar sobre el material que surge de aquí.
En segundo lugar, y también a nivel de la OPP y en combinación con el resto del gobierno, tenemos la Comisión Sectorial de Población, que también implica un ámbito donde tener una mirada de largo plazo y de estudio de estas cosas, de estos temas. Allí estamos, bueno, trabajando con el UFPA de manera muy cercana. El UFPA va a ser la Secretaría Técnica en este periodo de gobierno de la Comisión Sectorial de Población y pretendemos trabajar con todos los planteles de excelencia que podamos trabajar en ese sentido para la mejor toma de decisiones. En tercer lugar, y fue nombrado anteriormente, todo lo que está planteado ya en un plazo más corto, con un horizonte de 2030, está previsto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas han planteado para este periodo. El presidente Tabaré Vázquez ha llamado a un diálogo social, el gobierno ha venido trabajando en ese sentido, ustedes han visto en el mes de noviembre el lanzamiento y ahora un par de presentaciones públicas en las cuales se planteó el tema, el mundo económico, el mundo social, y va a haber a partir del mes de abril, mayo, la instalación de 9 mesas. Esas 9 mesas están directamente vinculadas con los 16, son 17, pero los que tienen sentido incluir son 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En 9 temas distintos que van a ser objeto de discusión. No descartamos, como PP, lo valoraremos con los compañeros, la inclusión, el aporte de este trabajo al proceso de diálogo social, que puede resultar un aporte sustancial. Entonces, tres grandes conclusiones. Primero, los ámbitos que recomendaba, no las acciones, sino los ámbitos que recomienda el trabajo de acción, me parece que son totalmente pertinentes. El aumento de la participación laboral, la mejora del capital humano y la mejora de los niveles de productividad a través de mayores niveles de inversión, me parece que es absolutamente compartible. Y dos grandes constataciones que tienen que ver, sí, con cosas de hoy. Tenemos espacio para trabajar como país, pero hay que ocuparse, no nos podemos quedar, no podemos esperar, descansarnos en que hay un bono demográfico, para nada. Tenemos que empezar a pensar todas las acciones necesarias para optimizar las proyecciones futuras ya. Y en segundo, la segunda constatación que me parece que no es menor, es que si bien hay decisiones que va a haber que estudiarlas y que va a haber que pensar cuáles hay que hacer y tendremos algún tiempo para ello, hay otras que las reafirmamos completamente en las líneas de trabajo que ya tenemos como país. Y esto es que, es fundamental que continúe existiendo crecimiento económico en nuestro país. Para ello es fundamental que los niveles de inversión de la economía uruguaya continúen incrementándose, para lo cual hay que trabajar sobre capital humano, para lo cual hay que trabajar sobre las inversiones en capital físico y para lo cual hay que trabajar en la mejora de la productividad total de los factores, sin ningún tipo de duda. Esto indudablemente pasa por un cambio de la matriz productiva, por tener un país con mayores y mejores empleos, con mejores retribuciones. Y la otra constatación es el trabajo que quizá tenemos un poco pendiente, pero hay conciencia acerca de los niveles de ahorro de la economía uruguaya y la necesidad de la mejora de los niveles de ahorro de la economía uruguaya. Esto pasa básicamente, además, no esto sino lo anterior, por hablar de innovación todos los días en el Uruguay. Me parece que es un concepto que hemos venido trabajando, pero que todavía hablamos poco. Y realmente a veces se conoce poco. Hay líneas de acción bien importantes, los invito, sobre todo a los estudiantes, a vincularse, a conocer las líneas de acción que tiene la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que realmente, van en el sentido de lo que queremos comentar. Nosotros estamos de acuerdo absolutamente que tenemos que pensar en la sostenibilidad. Esa sostenibilidad es pensar en esta mirada de larga duración que está planteada en el trabajo, las distintas opciones. Estamos hablando en todos y absolutamente todos los números y en todas las gráficas y en todos los elementos que se presentaron de personas, de hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, viejas, adolescentes, jóvenes. Es decir, todo eso que aparecen en puntitos, en gráficas, en líneas de colores, en números y en
porcentajes, todo esto es personas. Somos nosotros los que estamos acá y los que lamentablemente no están acá. Queremos decir que, por lo tanto, para nosotros el pensar compartimos totalmente, compartimos con lo que decía Álvaro recién, es decir, el tema de la proyección de la población económicamente activa. Yo no voy a insistir en algo que hoy de mañana justamente con Alicia firmamos un convenio, es decir, yo no, sino la Cancillería, pero nosotros, país, firmamos un convenio para la Conferencia de la Mujer a realizarse este año junto con CEPAL, partiendo de la base justamente del cierre de la brecha y el tema de la mujer incorporada al trabajo, al mundo del trabajo, con todo lo que eso significa, no solo al mercado, sino a la realización personal, porque tiene las capacidades y la posibilidad de trabajar. El desarrollo de la productividad total de los factores y, por supuesto, lo que significa la investigación, el desarrollo de las tecnologías, es decir, todo el desarrollo de la inteligencia de estas personas, de nosotros, de nuestras personas, de nuestro pueblo uruguayo, y que para que eso suceda nosotros tenemos, sin duda, podemos discutir si tenemos el bono o no tenemos el bono, si hay ventana de oportunidad o no hay ventana de oportunidad, o cuánto dura esa ventana, pero lo que está claro, lo plantea el trabajo, habla de asegurar el producto por cápita crezca a lo largo del tiempo con distribución equitativa. Yo creo que eso es una parte de lo que plantea el trabajo como eje transversal, como que atraviesa todo el trabajo que queremos, justicia social sostenible, queremos entonces un desarrollo productivo en función de eso. Lo decía el ministro Astori, lo repite N veces, ¿verdad?, que el desarrollo y el crecimiento económico es en función del desarrollo del conjunto de la sociedad. Pero entonces yo le voy a poner un poco de aceite, o digamos de vinagre, y le voy a poner un poquito de pimienta a esta discusión, y yo voy a decir que el problema es que algunas cosas las tenemos que plantear y resolver hoy y ahora. ¿Por qué? Porque yo también voy a agregar algunos puntitos y algunos numeritos. Nosotros tenemos hoy una línea de indigencia en la última medida 0.3, que los que saben, que no soy yo, me dicen que un 0.3 es casi el margen de error. O sea, es como que dijéramos indigencia cero en el Uruguay, ¿verdad? Y es una cosa fantástica, nos ponemos contentísimos, todo este equipo con el que nos han apoyado desde que arrancamos con aquella situación de emergencia, todos festejamos. Sin embargo, nosotros podemos decir que de ese 0.3, que está debajo de la línea de indigencia, 1.1 son menores de 4 años. Entonces ahí ya me cambió la perspectiva, porque estoy diciendo que sí, que la indigencia es casi cero, pero que tengo dentro de debajo de esa línea, que sabemos que es medida por ingreso, que es estupendamente medida por el INE, como decimos nosotros, está medida por ingreso, pero que hay una cantidad de elementos que se suman a esto. Y que tenemos que 1 de cada 4 niños menores de 4 años están bajo la línea de pobreza. Estos niños de hoy, los de hoy, esos que en el 2030, ¿verdad?, serán los adolescentes, serán los estudiantes, y como me decía hoy nuestro director del INJU, el economista Santiago Soto, me decía, bueno, sí, pero ojo, porque los problemas que tenemos con los niños los vamos a tener después con los adolescentes, que es el otro momento en lo que las neuronas, las emociones, las transformaciones, las capacidades de aprendizaje, todo se modifican y se mueven, y ahí también, ojo, qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pensando en ese país que tiene que tener un desarrollo sostenible con investigación, con desarrollo, con capacitación. Y entonces también podemos decir que cuando nos planteamos el tema de salud y el tema de la seguridad alimentaria, nosotros en el tema de salud decimos que el tema de la inseguridad alimentaria, y cuando decimos inseguridad alimentaria o decimos inseguridad alimentaria severa, no estamos hablando solo de los pobres. Estoy hablando también del niño que tiene obesidad, sentado, alimentado con no alimentos,
sentado delante del televisor o delante de la computadora, que tiene todo pero que no tiene nada, porque los temas que tienen que ver con su desarrollo emocional, cognitivo, etcétera, está dañado por esa situación. Y ahí tenemos que es superior a la prevalencia de la línea de indigencia, es 4.3. Y quiero aclarar que, porque en un momento cuando presentamos esta encuesta sobre la infancia, alguien dijo, bueno, hay un 4.3 que pasa hambre. No, estamos diciendo que hay un 4.3 que come mal. A lo mejor toma refrescos azucarados, come comida chatarra y está yendo de tal actividad, tal otra, pero no existe en ninguna parte porque nadie se ocupa de él de verdad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque puedo agregar, el tema del 60% de los adultos reconoce que aplica violencia psicológica o física severa como forma de educar a sus hijos. Acá tenemos un problema cultural muy serio. Por lo tanto, estamos hablando de las bases emocionales de los niños de hoy y ahora. De esos pocos niños que nacen, los 47.000 o 46.000 y tantos que nacen promedio por año, de esos estamos hablando. Que en el 2030 van a ser adolescentes. Y que, por lo tanto, acá tenemos que ver qué protección social en la transición demográfica, cómo participan en la productividad, en el desarrollo de la productividad, en la incorporación e investigación de tecnología, de desarrollo, cómo participan en el mundo del trabajo posteriormente, porque cerramos la brecha educativa, pero para cerrar la brecha educativa las neuronas tienen que estar fantásticas. Y para que estén fantásticas tienen que haber comido bien, y para haber comido bien también tiene que haber sido mimoseado, querido, haber sido alguien para los que lo rodean, ya sea familia, barrio, comunidad, sociedad en su conjunto. Por lo tanto, está lo de género, yo no me voy a referir a eso, pero realmente nosotros decimos que para el diseño y gestión de las políticas que nos permitan realmente revertir y que cada uno tenga la cantidad de hijos que tenga ganas de tener, porque nosotros queremos que no tengan hijos aquellos, lo decía Rafael, por ejemplo, Rothman decía muy bien, es una buena noticia que en aquellos hogares donde antes crecían muchos niños en la situación extrema de pobreza, de exclusión, de segmentación espacial, de lo que sea, hoy nacen menos, hemos logrado avanzar. Y yo decía, bueno, en el Ministerio de Desarrollo Social la edad promedio son 29 años, la mayoría son profesionales y tenemos menos niños de los que quisieran nuestros profesionales, porque tienen el hijo tardío, la hija tardía, después que hicieron la carrera, que se recibieron, que están haciendo la maestría y que han hecho práctica en tal o cual lado o han logrado entrar a trabajar a tal parte. Entonces, que cada uno pueda tener los hijos que quiera tener. El que quiere tener pocos o ninguno, tiene pocos o ninguno, y la mujer tiene derecho a resolver, ¿no? En eso hemos avanzado, y a la inversa, donde no hay condiciones, donde podemos trabajar culturalmente, donde el hijo es, en última instancia, la razón. Es decir, ¿quién soy? Soy madre y no soy otra cosa, no soy profesional, no soy trabajadora, no soy nadie, ni en el barrio, ni en la comunidad. Bueno, si soy madre, empiezo a ser alguien. Para eso, entonces, yo creo que si nosotros trabajamos hoy, si trabajamos todo lo que hicimos antes, por eso hoy nos podemos plantear estos desafíos, si no, no podríamos estar en este punto. Estamos en este punto con cuidados y con toda una cantidad de medidas porque fuimos capaces de revertir situaciones dramáticas, porque creció el empleo, porque creció seguramente todo eso hablará el ministro Murro, porque creció el aporte, porque creció la regularización del trabajo, porque toda esa parte fundamental. Nosotros queremos que tener una infancia y una adolescencia que realmente sean los que inventen no sé qué cosa extraordinaria que hoy no nos podemos imaginar siquiera, porque van a tener un desarrollo neuronal, cognitivo, inclusión social, etcétera,
que les van a hacer ser la población económicamente activa que el Uruguay del futuro con esta situación demográfica necesita. Gracias. Creo que es muy buena cosa que vengan a plantearnos estudios y reflexiones. Creo que pasó el tiempo de las recetas, de los modelos. Creo que esto es bueno para todos. Y creo que es bueno, lo decía Álvaro y yo lo comparto totalmente, creo que esto es parte de ese diálogo social ahora y que después será político de Uruguay al futuro. Creo que sin duda vamos a tener que ver cómo incorporamos este importante aporte a ese diálogo que estamos iniciando en el país. Nosotros vamos a hacer nuestras reflexiones en cuanto a pensar qué fortalezas tenemos para encarar los desafíos que nos plantea este trabajo. Porque creemos que felizmente Uruguay tiene una serie de fortalezas que hemos ido construyendo históricamente a lo largo de toda la historia del país y también en estos últimos 10 años, que nos permiten encarar estos desafíos, que creemos que podemos encarar estos desafíos. Una primera cosa es la capacidad de diálogo que tenemos los uruguayos. Uruguay es de los países, no solamente de América, sino del mundo, que tiene mayores niveles de negociación colectiva hoy, porque la hemos reimplantado desde el 2005. El diálogo que estamos convocando a pensar el Uruguay hacia el 2030 o al 2050. Tenemos acá representantes de la OIT que están en estas horas porque estamos elaborando un programa tripartito de trabajo decente con empresarios y con trabajadores para discutir temas de hoy en el país. Uruguay tiene de los mayores niveles de participación social en la gestión pública, de políticas públicas. Sin duda de América Latina, el mayor nivel de participación social en la gestión de políticas públicas. Y creemos que esas son fortalezas que el Uruguay, o algunas de las fortalezas que el Uruguay tiene para encarar estos desafíos. En segundo lugar, venimos desarrollando algo que creemos imprescindible, todavía muy inicialmente, tenemos que hacer mucho más, que es potenciar la cultura del trabajo para el desarrollo. Uruguay tiene que mejorar la calidad de su trabajo, como hay que seguir mejorando las condiciones de trabajo y el salario, pero creemos que para desarrollarnos como país pequeño de 3 millones y poco, ahora sabemos que además a lo sumo llegaremos a 3.600.000 a mediados de siglo, por tanto tenemos que mejorar nuestra cultura del trabajo. Y creo que ahí tenemos varias fortalezas. En Uruguay las mujeres quieren trabajar. Y esto también es una buena noticia y tenemos que ver cómo entonces el sistema de cuidados contempla y atiende y promueve ese otro camino de igualdad. Tenemos los mecanismos de negociación colectiva que queremos insistir en ellos. La negociación colectiva ha demostrado en su reinstalación en estos 11 años que es necesaria para el desarrollo del país. Y creemos que esto que se esté abriendo a pensar, por ejemplo, ya tenemos convenios donde la formación profesional, que es necesaria para lo que nos planteaba el estudio, nos mejora la productividad, el sistema de cuidados y otros aspectos que aborda la negociación colectiva, además de las condiciones de trabajo. Creo que otra de las fortalezas que tenemos es una cultura del financiamiento de las políticas sociales. El PICNT nunca hizo una manifestación en contra del aporte personal jubilatorio de los más altos del mundo que tiene Uruguay. Y creo que la cultura contributiva del país, que es
mucho menor en otros países de América Latina. Lamentablemente, en nuestra opinión, mucho menor. También es una fortaleza que tenemos para encarar el desarrollo de políticas públicas. Tenemos una cultura contributiva, además, donde hemos empezado a combinar financiamientos de las políticas públicas y las políticas sociales en particular, no solamente con las contribuciones específicas, sino además con impuestos, y combinar. Y creo que podemos estar entonces con cierta fortaleza para pensar en lo que nos desafía el documento, de cuál es la incidencia de la mejora imprescindible que tenemos que hacer de la productividad en el país para avanzar en el financiamiento de las políticas sociales. O en pensar en el uso de recursos naturales, dialécticamente sustentables con el ambiente. Otra cuestión que nos parece importante en la fortaleza es pensar en que Uruguay, lo decía hoy el compañero Astori, se agranda en la inserción internacional. Y eso que estemos comerciando con cerca de 180 países del mundo, o que hayamos vuelto a ser un país de inmigración a partir del 2009. Los que nos criamos en este país aprendiendo a que se nos fuera la gente, vemos como un dato positivo que Uruguay hoy sea nuevamente un país de variada inmigración. Otro aspecto que nos parece importante es cómo Uruguay está encarando la eventualidad de explotación de nuevos recursos naturales, creando al mismo tiempo las secretarías importantes en lo que es el medio ambiente y el cambio climático. Creo que eso también nos permite encarar estos desafíos que plantea el documento con nuevas potencialidades. Por otro lado, si miramos algunos aspectos generales vinculados a un tema que nos apasiona y que queremos muy importante el desarrollo que tiene en el documento, Uruguay ha ido construyendo y sigue construyendo un sistema de protección social, y destaco lo del sistema. El haber incorporado 500.000 personas a la seguridad social en 10 años es un hecho inédito, por más que haya quienes no quieren hablar de esto. Y eso se produce por una construcción que se va dando, por ejemplo, ¿cuánto contribuyó a eso la asociación de la reforma de la salud a la seguridad social? Que hizo que muchos padres se afiliaran a la seguridad social por los hijos. ¿Cuánto ha contribuido la creación del monotributo, que ha incorporado más de 30.000 personas que no estaban en el sistema? ¿Cuánto contribuye la nueva licencia por maternidad, paternidad y medio horario, que es un beneficio inmediato y que tiene que ver con esta problemática que estamos hablando? El crecimiento de las prestaciones que se están dando sobre maternidad, paternidad y medio horario es muy superior al crecimiento que ha habido de los nuevos niños en el Uruguay. Y eso creo que es parte de esa asociación del sistema de protección social, que asocia unas cosas con las otras. Mientras contribuyo a jubilaciones y a salud, tengo derecho a las prestaciones de seguro de desempleo o de maternidad o de paternidad. Y esta construcción de un sistema de protección social interrelacionado que no existe en América Latina, prácticamente en casi ningún otro país, con gestión centralizada,
creo que también es una fortaleza muy importante que tenemos para enfrentar esto. Uruguay es un país que ha ido avanzando en sus sistemas mixtos y graduales de protección social. Es el camino que se ha ido decidiendo en este país. Y eso nos permite que hoy, por decisiones políticas, tengamos las posibilidades de discutir los desafíos que nos plantea hoy este documento del Banco Mundial y la CEPAL, porque hemos avanzado en ese camino. Yo estuve hace un mes en Colombia, 46 millones de habitantes, 21 millones de trabajadores. Se va a jubilar 1 millón, cifras oficiales. Es muy difícil pensar en Colombia a partir de esos datos. En Chile, el 50% de los pensionados va a cobrar menos de $200 por mes. Menos de $200 por mes. La mitad de los jubilados. Es otra realidad. Creo que esto que hemos ido construyendo nos permite, con un sistema importante de gestión, cuánto se ahorró el Uruguay por la colaboración del BPS con su participación social en la administración del sistema de salud o en el plan de emergencia, en vez de construir otros organismos para administrar esas nuevas políticas que se crearon. ¿Y cuánto significa esto en un mejor sistema de información? La creación del CIAS, que administra el MIDES, que habrá que seguir mejorando. Es una contribución muy importante a la consolidación de un sistema integrado de información de políticas sociales para pensar en estos desafíos que se nos plantean. Creemos que en ese camino vamos a tener que avanzar mucho más en los temas de salud laboral y ocupacional. Creo que es un tema que vamos a tener que trabajar más en Uruguay porque creemos que seguramente se va a ir transformando quizá en un problema mayor. Y por último, y termino, creo que también hay cuestiones que hacen algunas experiencias que Uruguay ha ido haciendo, algunas atrevidamente, pero que también son fortalezas de este país. Esto que nos estemos atreviendo a darle una tablet a cada jubilado, como antes le dimos una tablet a cada niño. Esto que cuando teníamos problemas para que decenas de miles de uruguayos pudieran ver, trajimos a los cubanos para operarlos. Y hoy tenemos 55.000 personas que ven que antes no veían y no iban a ver. O este atrevimiento que ahora es más sistemático y más colectivo, que empezar a pensar en un sistema nacional integrado de cuidados. Y creo que eso, junto a decisiones políticas, voluntad política, que la hay en el país, junto a otras condiciones como ser el país con menos corrupción, con mayor transparencia, con mayor democracia, creo que son fortalezas, construcciones históricas y presentes que nos permiten abordar con optimismo que estos desafíos que nos plantea este documento, y que son desafíos reales que tiene el país, podremos afrontarlos como hemos afrontado otras cosas en nuestra historia. Muchas gracias.